¿Para quién planeó el Señor esta salvación tan grande que Él había planeado desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es el alcance de esta salvación? ¿Es el alcance solamente para el pueblo judío o era su alcance mucho más que ese? En el libro de Génesis vemos que Dios escogió a Abraham. En Génesis capítulo 12, Dios escogió a Abraham y de él iba a salir una nación muy grande, una nación que iba a ser como todas las estrellas de la tierra. Pero Dios había prometido a Abraham que el plan de Dios no solamente incluía a la nación de Abraham, al pueblo de Abraham, a la nación judía, a los israelitas, sino que el plan de Dios incluía a todas las naciones de la tierra. En esa primera promesa que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios iba a darle una nación a Abraham, pero en esa nación serían benditas todas las familias de la tierra. Eso en Génesis 12. 10 capítulos después, en Génesis 22, justo después de que la fe de Abraham es probada, cuando Dios le dice que sacrifique a su propio hijo, a Isaac, Dios le repite esta promesa a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y sabemos que el apóstol Pablo coge esta promesa dada a Abraham y remarca lo importante que es que Dios le dijo en tu simiente en singular, que Dios no dijo en tus simientes, porque es verdad que de Abraham vino un pueblo, los judíos, que eran numerosos. Cuando volvieron de Egipto eran 1 millón o 2 millones de personas, eran un pueblo muy numeroso. Pero Dios tenía un plan incluso más grande que el del pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo dice que la simiente de Abraham no se refiere a todo el pueblo judío, sino que la simiente de Abraham, en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, esa simiente en singular es Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios estableció la nación de Israel como su nación escogida. Y Dios les llamó para que fueran diferentes que los pueblos de la tierra. Dios les dijo en Éxodo que serían un pueblo de sacerdotes. Los otros pueblos de la tierra tenían los sacerdotes y luego los demás. Pero aunque Israel también tenía a sacerdotes y todo el pueblo, pero tenían que ser un pueblo santo para Dios. Un pueblo de sacerdotes. Y un pueblo que iba a ser diferente al resto, y Dios estableció leyes ceremoniales, leyes rituales, en las que este pueblo iba a ser diferente a todos los demás. Pero al mismo tiempo, no solamente tenían que ser diferentes y separarse de los otros pueblos, pero también tenían que ser de bendición y de ejemplo para todos los otros pueblos de la tierra. Ahora, Abraham entendió perfectamente esto, y Abraham se nos dice cómo vivió como forastero en la tierra, vivió como extranjero en la tierra, no se mezcló con los pueblos, no se mezclaba y iba mezclándose y tomando las costumbres paganas de todos los pueblos, no, sino que Abraham se mantuvo santo a Dios, no se mezclaba con los pueblos de alrededor, pero al mismo tiempo Abraham fue de bendición para los pueblos que le rodeaban. Sabemos que Abraham tenía aliados entre los pueblos que le rodeaban. Sabemos que Abraham era visto como un príncipe de Dios entre los pueblos que le rodeaban y lo respetaban por eso. Ahora, el pueblo de Israel no entendió esta enseñanza divina. En la historia del Antiguo Testamento vemos los dos extremos. Y estos dos extremos a veces incluso se solapaban el uno con el otro. ¿A qué dos extremos me refiero? Por un lado, la relación que muchas veces tenía el pueblo de Dios con los demás pueblos era una relación que se mezclaban con ellos. ¿Y cuántas veces vemos en el pueblo de Dios que tomaban las mujeres de los pueblos que le rodeaban y las tomaban como mujeres para ellos o para sus hijos, y así se mezclaban con todos los pueblos que le rodeaban, incluso a veces en relaciones ilícitas, incluso muchas veces tomando las costumbres paganas y las costumbres pecaminosas, y todo vale. Y así se mezclaban con los pueblos. Un ejemplo fue Salomón, que tomó mujeres de muchos diferentes pueblos para así hacer alianzas entre los pueblos, y esas mujeres luego le fueron de pecado porque
aparte del pecado de la poligamia, que será el primer pecado, pero también fue el pecado de tomar las costumbres de adorar a dioses falsos. Y eso es uno de los extremos de cómo el pueblo de Israel no se relacionó bien con los pueblos que le rodeaban. El otro extremo era el pensar que el pueblo de Israel era totalmente superior, era totalmente que debía aborrecer a todos los pueblos que le rodeaban. Y vemos también esta costumbre en el pueblo de Israel de que aborrecían a los extranjeros que no fueran judíos, cuando Dios les había dicho: amarás al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. No tenían que mezclarse con los pueblos paganos, pero tenían que ser de bendición para los pueblos paganos. Ahora, esto lo vemos incluso en los profetas. Elías no tuvo ningún problema en ir a ser de bendición para la viuda de Sarepta. Eliseo no tuvo ningún problema en sanar a este hombre Naamán. Pero luego vemos, por ejemplo, el profeta Jonás, del que hablaremos un poco más la semana que viene. Jonás, cuando Dios le dice: ve a Nínive, dice: sí, hombre, yo no voy a ir a hablarle de Dios a los enemigos, a los paganos, a los extranjeros estos de Nínive, del pueblo de Asiria. No, ahí no quiero ir. Y vemos cómo Jonás se fue bien lejos. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y cogió un barco y se fue bien lejos, porque pensaban que eran superiores a los extranjeros, a los que no fueran de Israel. En la vida de David vemos que quizá fue uno de los que entendió mejor el plan de Dios para los gentiles. Su bisabuela, la bisabuela de David, era una gentil, era moabita, era Ruth. Luego David mismo tuvo que llevar una vez a sus padres a Moab para que vivieran allí, para esconderlos y que no los matara Saúl. Y luego David, en su reinado, vemos que hubo distintos hombres no judíos con los que él tenía relación, pero el objetivo era enseñarles más del verdadero Dios, del Dios Jehová, para que ellos adoraran al Dios de Israel. Incluso el Salmo 67 habla de esto, no sabemos si lo escribió David o no, pero habla de cómo el plan de Dios no es solo un plan para Israel, sino para todas las naciones. En la conferencia, en el campamento que estuvimos, uno de los mensajes fue en el Salmo 67, donde dice: alégrense las naciones, donde el deseo del salmista es: Señor, que todos los pueblos te alaben. Desgraciadamente, ese no era el deseo de muchos judíos. El deseo de los judíos es que nosotros te alabemos, que nosotros tengamos tu favor. Los demás, que nosotros tengamos dominio sobre ellos, pero nosotros somos tu pueblo, tú tienes una relación exclusiva con nosotros, pensaban los judíos. Ahora, el profeta Isaías, y esto se ve en diferentes partes del Antiguo Testamento ya, que se anunciaba de que Dios iba a ser luz para los gentiles, no solamente para el pueblo de Israel. Isaías 42:6, Dios dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. También Isaías 49:6 dice: que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y eso es un versículo que creo que se aplica a Jesucristo. Por supuesto que Jesucristo venía a los suyos y muchos judíos fueron salvos, aunque en general la nación les rechazó. Pero iba a ser para luz de las naciones, para llevar salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Que a lo largo de los siglos los judíos fueron construyendo un muro. No un muro físico, pero un muro figurado con los gentiles. Cada vez más y más fueron construyendo ese muro de decir: nosotros y ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios, no importa cómo vivamos, pero somos el pueblo de Dios y ellos están fuera del muro, fuera de la ciudad santa, fuera del templo. Nosotros tenemos a Dios, ellos no tienen a Dios. Y fueron así más y más, haciendo un muro diciendo: es imposible que ellos vengan. Un sentimiento de ellos y de nosotros. Los gentiles entonces eran vistos como perros, no se les permitía entrar al templo, los judíos incluso no podían cohabitar con ellos, ni comer con ellos, ni compartir ninguna comida con los gentiles, estaban totalmente fuera y no te podías mezclar con ellos. Pero el Evangelio de Cristo iba a cambiar todo eso.
Cristo lo anunció claramente en su primer sermón en su pueblo, en Nazaret, en el primer sermón que él predicó allí con los que le conocían. Ya empezó a dar algunas pinceladas de que su orgullo patriótico tenía que ir siendo derribado, porque el plan de Dios no era así. Y cuando le dijeron a Jesús, haz los milagros aquí en tu tierra, en tu pueblo, tú tienes que mostrarlo aquí en tu tierra. Ya Jesús le dijo que no solamente él había venido para todo Israel, pero es que también el plan de Dios iba más allá. Y le recordó Jesús estos dos casos que antes hemos dicho, el caso de Elías siendo de bendición a la viuda de Sarepta, que estaba fuera de Israel, y el caso de Eliseo sanando a Naamán, un sirio que estaba fuera de Israel. Y simplemente por recordarles eso, ya lo quisieron apedrear a Jesús. ¿Por qué? Porque habían edificado ese muro de no hay salvación fuera de nosotros. Ahora, Cristo ya en el Evangelio de Juan se revela como aquel que iba a ser el Salvador del mundo. No el Salvador solo de los judíos, sino el Salvador del mundo. En el versículo que todos conocemos de Juan 3,16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo judío que crea en Él, no, todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ya Cristo estaba enseñando que no era que todo judío que venga a Él, todos los judíos que creen, no, era que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y mucho del Nuevo Testamento, mucho incluso de las epístolas, van a tener que tratar con este tema, porque era uno de los conflictos más grandes que tenían en las iglesias, era el conflicto de los judíos que tenían ese orgullo patriótico y decían nosotros somos los importantes, y de los gentiles, y había ese conflicto. Ahora, cuando decimos gentiles, esto tenemos que entenderlo. La Biblia, cuando habla de gentiles, no se refiere al término gentil en cuanto a alguien muy generoso o amable, no. Gentiles, todos los no judíos. Gentil es un término que se utiliza en la Biblia que significa no judío, que no era judío. Así que cuando hablamos de gentiles, bíblicamente es alguien que no era judío. Ahora, lo que hemos dicho es que el Evangelio iba y tenía que derribar este gran muro, estos prejuicios que se habían creado en la mente de todo judío. Si vienes conmigo a Efesios, y quiero hacer esta introducción para entonces entrar al capítulo 10, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 13, esto lo vimos hace unos años cuando expusimos el libro de Efesios. Mira lo que dice, esto el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que estaba llena de judíos y de gentiles, es decir, judíos y no judíos, estaban juntos. Y entonces el apóstol Pablo les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, una pared que no tendría que haber existido, una pared que los judíos habían creado, aunque ya Dios había dicho en Génesis 12 y en el principio de que su plan era que los judíos fueran bendición a todas las naciones de la tierra, pero habían puesto muros. Nos gusta muchas veces establecer muros en nuestros prejuicios, pero Jesús claramente en el nuevo pacto ahora derriba esta pared de separación que dice ahí, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, el antiguo pacto hacía diferencia entre este pueblo judío y los demás. Pero en el nuevo pacto, muchas de estas leyes, todas las leyes ceremoniales y rituales que de alguna manera definían al pueblo de Israel son abolidas.
Y ahora de los dos, tanto de los judíos como de los gentiles, se forma un solo cuerpo. Porque Dios ha tenido solamente un plan de salvación en toda la historia. Dios solamente tiene un pueblo. No es que tenga a Israel y a la Iglesia como dos cuerpos, dos pueblos, no. Cristo no es polígamo. Cristo no tiene dos esposas, Israel por un lado y la Iglesia por otro. Solamente un pueblo, solamente un cuerpo, solamente una Iglesia de Cristo. Y así lo vemos, que claramente dice, hay un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y Cristo ha hecho eso. Entonces, este muro que había sido puesto de los prejuicios de los judíos ha sido quitado. Ha sido quitado. Ahora, volviendo a Hechos. Hechos capítulo 10. Llegamos, como decíamos, a uno de los momentos cruciales en el libro de Hechos. Cuando algo importante ocurre en tu vida, seguramente es algo que lo nombras bastantes veces. Hay cosas que no lo nombras y pues casi te olvidas de que ha pasado ese evento. Es curioso cómo funciona nuestra memoria, que si algo lo repites mucho, te acuerdas seguro, pero si algo no lo repites, te olvidas. A veces con los jóvenes hemos jugado a un juego que se llama de los oficios, y al principio cada joven escribe un oficio y luego se mete en un papelito, y hay que adivinar quién ha escrito qué oficio. Se leen solamente una vez al principio. Ahora, los oficios que se han dicho muchas veces, te acuerdas. Pero si solo se dijo una vez, te olvidas. Y es curioso que nuestra memoria funciona así. Si algo se repite, pues te vas acordando. Y luego hay cosas a lo mejor que han ocurrido en tu vida, eventos, que como no lo has ido repitiendo, quizá años más tarde ves una foto y dices, anda, se me había olvidado que habíamos ido a tal sitio o que habíamos hecho eso. Y en el libro de Hechos hay ciertos eventos que ocurren y ya está, y se registran una vez, pero luego hay ciertos eventos que se vuelven a repetir. ¿Y a qué me refiero? Repetir, se vuelven a recordar una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Esos eventos prácticamente son 3 en el libro de Hechos. Uno es Pentecostés. Cuando Pentecostés ocurre, es un hecho tan grande que luego, más tarde en el libro, se recuerda lo que ocurrió en Pentecostés. Y antes del libro se anunciaba lo que iba a ocurrir en Hechos 2 en Pentecostés. Con la conversión de Saulo, capítulo 9, ocurre algo así. Aparece ahí en el capítulo 9 la conversión de Saulo, pero después, más tarde en el libro, vamos a ver que Saulo cuenta su testimonio una y otra vez y se hace referencia a esa conversión. Y ahora lo que ocurre en el capítulo 10, vamos a ver qué ocurre, pero es que luego se repite en el capítulo 11, que Pedro tiene que explicar lo que ha ocurrido, en el capítulo 15 otra vez se vuelve a explicar lo que ocurrió en el capítulo 10. Así que son eventos de estos que son recordados porque tienen mucha importancia. Entonces, y no solamente tiene importancia en el libro de Hechos, sino en la historia de la redención. Porque el Evangelio llegó a los judíos, llegó a la nación que Dios había escogido para mostrar los pactos de la promesa, a la nación de Abraham, de Moisés, de David. Ahí había llegado el Evangelio. Jesús era judío. Y en el capítulo 2 de Hechos, el Evangelio de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, es predicado primero a los judíos. Ahí en capítulo 2, en Pentecostés, en Jerusalén. Pero después, en el capítulo 8, vemos que Felipe va a Samaria. Y el Evangelio de Cristo es predicado en Samaria. También Pedro y Juan van allí para confirmar la obra que se está haciendo. Aunque sabemos, por ejemplo, que con los samaritanos Cristo ya había abierto la puerta en Juan 4, cuando habló con la mujer samaritana, cuando evangelizó allí. Y todo se estaba consolidando el Evangelio en Judea y en Samaria. Y vimos la semana pasada cómo Pedro fue a evangelizar a Lida, Sarón y Jope. Y fue Pedro en estas 2 primeras ocasiones, y tenía que ser Pedro también que fuera ahora a evangelizar a este primer gentil que oficialmente entraba como parte de la Iglesia. Ahora, lo que vamos a ver hoy, simplemente nos vamos a quedar ahí, después de esta introducción, vamos a cubrir los versículos 1 al 8, vamos a ver cómo Dios le habla a un gentil. Versículos 1 al 8. Y lo pongo como algo que merece que lo pensemos, porque Dios le está hablando, Dios está mostrando una visión con un ángel que le habla a una persona que no es judía. Y esto es algo
extraño. Esto es algo que he estado pensando en la historia de toda la Biblia y creo que es la primera vez que de una manera clara Dios le manda una visión a un gentil y le habla a un gentil. Casos que pensé en la Escritura, es verdad que Dios habló a través de Balaam, pero era un falso profeta y eso estaba claro. Y él no quería, sino que Dios casi que le forzó a hablar lo que tenía que hablar. Dios también le habló a un rey malvado llamado Belsasar y a otros reyes, pero esta es la primera vez que Dios manda un ángel a un gentil y le da esta visión de algo bueno y de bendición a este hombre. Ahora, nos dice que en el versículo 1, en el versículo 3 nos dice que esto ocurre en la hora novena del día. Esta era la hora de la oración. Capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan suben al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Era una hora especial para los judíos. Para los judíos que tenían el templo en Jerusalén, era la hora de la oración, porque era la hora cuando se iba a hacer el sacrificio de la tarde. Más o menos creo que serían las 3 de la tarde, y subían al templo. Era una hora importante. Y Dios no hace las cosas por casualidad. Que se nos registre esta hora, estaba todo sincronizado para que se viera más claramente como esta hora del día, que era importante para los judíos, ahora es la hora en la que el ángel se le aparece a Cornelio para mostrar que tanto gentiles como judíos iban a ser un pueblo de Dios. Ahora esto ocurrió, nos dice, en Cesarea. Cesarea es una ciudad al norte de Jope. Vimos la semana pasada algo de la ciudad de Jope. Era una ciudad de mayoría gentil, una ciudad cosmopolita, aunque tenía bastantes judíos. Ahora, no hay que confundir esta Cesarea con Cesarea de Filipo, que estaba en el interior. Cesarea de Filipo es donde Pedro hizo esta confesión de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esta ciudad de Cesarea la edificó Herodes el Grande con grandes edificios importantes y le puso el nombre en honor a Augusto César. Entonces, por eso se llamaba Cesarea. Ahora, Dios le habla a un gentil. ¿Cómo se llamaba este gentil? Nos dice el versículo 1, se llamaba Cornelio. Era un nombre común entre los romanos. Y nos dice que era un centurión. Seguramente en alguna película de romanos o algo así, has visto que era un centurión. La misma palabra centurión ya te hace pensar que la palabra 100 tiene algo que ver ahí. Pues era un capitán de un ejército que tenía 100 soldados a su cargo. Entonces, era un hombre era un rango militar que tenía a 100 soldados a su cargo. Sabéis que los ejércitos romanos eran muy organizados, eso fue lo que les hizo ganar tantas batallas. Entonces, para ser centurión, pues tendría que tener un rango importante entre los romanos y también tenía que ser ciudadano romano. Nos dice que era de una compañía o un regimiento militar llamado la Italiana. Así que todo lo que nos muestra aquí es de un hombre que no tenía nada de judío, si se puede decir así. No tenía nada de judío. Era centurión, su nombre no es judío, era centurión, lo cual significa que era ciudadano romano, encima de la compañía que se llamaba la Italiana, es decir, que venía de Italia mismo, de Roma, venía allí. Así que su posición misma representaba al imperio que le estaba oprimiendo, a Roma. Así que todo esto lo remarca claramente Lucas para ver que este hombre no era judío. Este hombre incluso representaba a los que los judíos odiaban, a los romanos. Ahora, también remarca Lucas que no era un extranjero normal. ¿Por qué? Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, este extranjero, centurión romano, amaba a Dios, al Dios de Israel. Estos son términos que se utilizan para alguien que, siendo gentil, había llegado a conocer al Dios de Israel. Se sujetaba a los 10 mandamientos, aunque no cumplía con algunas otras cosas de la religión judía, no sería circuncidado, también no cumplía con las restricciones de la dieta judía, también llamado el kosher, pero este hombre buscaba a Dios, amaba a Dios, era piadoso, temía a Dios. Y nos dice también que hacía muchas limosnas al pueblo. Es decir, que sus creencias en el Dios
de los judíos significaban que también en su vida práctica se mostraba. No era de estos que decía una cosa con la boca y luego hacía otra, no. En su vida práctica era un hombre generoso, y eso lo dice Dios mismo. Y no era unas limosnas como los fariseos, que era postureo, era para ser visto, sacarse la foto y ya está. No, era un deseo de verdad ayudar a los demás, amar a su prójimo, de la misma manera que amaba a Dios. Y su dinero no era para sí mismo, mostraba eso dando de su dinero para los demás. También vemos que había otros centuriones en el tiempo de Jesús así. En Lucas 7 vemos de un centurión en Capernaum que amaba a la nación de Israel y les había edificado una sinagoga. Y este hombre sería también así. Pero nos dice que también oraba a Dios siempre. Este hombre oraba. Este hombre acudía a Dios. Este hombre rogaba y clamaba a Dios. Y no era una oración hipócrita como la que vimos de los fariseos el domingo, sino alguien que estaba buscando al verdadero Dios de Israel. ¿Os acordáis del etíope eunuco del que hablamos hace unas semanas en Hechos 8? Pues así era también este hombre. Estaba buscando al verdadero Dios de Israel, con un corazón humilde, un corazón que quería buscar a Dios. Ahora, aún así, los judíos, aunque de alguna manera podían reconocer que esta persona buscaba a Dios, pero los judíos no podían juntarse con este tipo de buscadores, este tipo de prosélitos, no podían juntarse bajo el mismo techo y mucho menos ir a comer con ellos, porque eran gentiles. Sus comidas eran completamente diferentes a las comidas judías también. Pero a este hombre Dios le habla. Dios le habla. Y me gusta cómo Dios le habla a través de esta visión que él ve en la hora novena del día. Un ángel de Dios entra donde él estaba y otra vez le dice su nombre, Cornelio. Igual que Dios había hecho con Saulo cuando vio esa visión allí desde el cielo y le dice, Saulo, Saulo, 2 veces. Aquí solamente una vez, pero lo hace Dios por nombre y le dice Cornelio. Y nos dice que su respuesta ¿qué es? Temor. Él mirándole fijamente y atemorizado. Esa es la respuesta natural del hombre y una respuesta positiva a cuando Dios le muestra algo de su gloria o algo de su poder a través de un ángel, temor. Eso es bueno. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y nos dice antes, ya nos había dicho antes Lucas, que era temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Bueno, él responde diciendo que es Señor, otra vez una respuesta similar a la de Saulo, y Dios le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios le muestra que Dios ve todo. Dios ve los corazones de todos, incluso de aquellos incrédulos. Dios ve sus corazones. Y Dios utiliza este término como que sus oraciones no se habían quedado en el techo. Sus oraciones habían subido hasta Dios. Sus oraciones habían sido escuchadas por Dios. De alguna manera este subir es un término que se utiliza también en el Antiguo Testamento. En Éxodo 2 Dios habla de que el clamor de sus hijos había subido hasta Él. Y de alguna manera también en el Apocalipsis vemos cómo dice que las oraciones de los santos son como ese incienso, que el humo sube. Pues así es también lo que había ocurrido con este hombre. Había sido escuchado. Ahora, una pregunta que me he hecho es si este hombre ya era creyente o no. ¿Era creyente este hombre ya antes de que Pedro le hablara? Y creo que no. Creo personalmente que no, aunque Dios le estaba buscando para que el hombre buscara a Dios. Dios tenía un plan para este hombre. Dios, que sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, ya había estado obrando en el corazón de este hombre. Pero creo que aún no era salvo, aún no era renacido, nacido de nuevo, porque si miras conmigo el capítulo 11, versículo 14, cuando Pedro está informando de lo que ha pasado, Pedro dice de cómo este hombre le llamó y cómo este hombre había escuchado a un ángel que le decía, Hechos 11, 14, que le decía que Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que esas palabras me dan a pensar de que aún no era salvo. Ahora, es verdad que ya conocía
mucho de Dios, tenía un interés por Dios, buscaba a Dios, oraba a Dios, e incluso sus oraciones habían sido escuchadas. Todo esto Dios lo había estado poniendo en su vida, pero necesitaba escuchar el Evangelio. Este hombre no estaba lejos del reino de Dios, como le dijo Jesús una vez a un escriba. Y eso tenemos que darnos cuenta de que, aunque la Biblia diga que todo ser humano es pecador y no están buscando de la manera correcta al Dios verdadero, pero hay gente allá afuera que tiene un deseo de buscar. Y Dios nos puede utilizar y nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para ser ese Pedro que vaya a hablarle la palabra. Y hay gente buscando a Dios, pero como no le conocen, se desvían en sus razonamientos y en sus imaginaciones. Pero este hombre no estaba lejos del reino de Dios, pero aún así necesitaba escuchar y creer el Evangelio de Cristo. Porque leemos después, cuando Pedro narra la historia, que dice eso, por los cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, hay un versículo en Juan 9:31 que me recuerda a lo que ocurre aquí, que dice, sabemos, dice Jesús, creo que esto lo dice el ciego al cual Jesús le abre los ojos en Juan 9:31. Dice el ciego, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y de alguna manera Dios había oído las oraciones de este hombre, porque este hombre temía a Dios y este hombre estaba buscando hacer la voluntad de Dios, aunque no fuera salvo. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a este hombre que haga? Simplemente que llame a Pedro. Le dice dónde encontrarlo, Dios lo sabe todo, y le dice que vaya a buscarle, y le dice el versículo 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Me llama la atención este versículo. Llega el ángel a la casa de Cornelio. Eso es un milagro, un ángel se aparece, es una visión. El ángel le dice, tus oraciones han sido oídas. ¿Y qué le dice el ángel? Ve y llama a Pedro para que él te predique. ¿Podría haberle predicado el ángel? Por supuesto que sí. El ángel podría haberle hablado del Evangelio. El ángel podría haberle dicho, mira, tienes que creer en Jesús. O sea, estás buscando a Dios, eso es bueno, lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Jesús de Nazaret hizo esto y esto y esto, y el que crea en Él tiene vida eterna. Pero el ángel no le predica el Evangelio. Los ángeles no predican el Evangelio, por varias razones, pero la primera razón de todas es que no es el plan de Dios que las piedras hablen, que los ángeles prediquen el Evangelio. ¿Os acordáis de lo que dijo Jesús? Cuando la gente le aclamaba y los fariseos dijo, cállalos, y Jesús dijo, si ellos callaran las mismas piedras hablarán. Dios tiene poder para hacer que un ángel venga y cante y alabe al Señor y predique el Evangelio. Dios tiene poder para hacer que una misma piedra, si Él quiere, hable de Cristo, pero no es su plan. ¿Su plan cuál es? Que hombres, personas que han encontrado y han recibido el Evangelio, sean los que van a llevar el Evangelio a otros. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Tú tienes a un vecino, a un familiar, a un amigo que no ha escuchado el Evangelio porque nunca se lo has dicho. No estás orando para que un ángel venga y se lo explique. No, Dios te llama a ti. Dios te llama a ti para que tú se lo expliques, para que tú se lo expongas. Ahora, también no solamente es que el plan de Dios es que sea su pueblo, que sean testigos, como Hechos 1:8, me seréis testigos, dijo Cristo, pero también los ángeles no conocen la salvación de una manera personal. Los ángeles son puros, sin pecado, pero no han sido redimidos y salvados como tú y como yo. Entonces podemos hablar de esta salvación tan grande porque la hemos experimentado. Y eso es el plan que Dios quería aquí. Iba a llevar unos cuantos más días. El ángel le podría haber dicho ya esas noticias que le iba a dar Pedro mismo. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo, que los creyentes, seamos los que sean testigos a otros para hablarles el Evangelio. Así que eso es lo que el ángel le dice, ve y llama a Pedro. Llama a Pedro y él te dirá lo que tienes que oír. Él te dirá
lo que tienes que hacer, lo que es necesario que hagas. Y Pedro entonces, cuando ya llega allí, les habla el Evangelio, de que Cristo murió, resucitó y el que cree en Él tiene perdón de pecados. El ángel no se lo dice, sino es Pedro, sino que el ángel le hace que llame a Pedro y es Pedro el que les expone el Evangelio. Y tú y yo, Dios nos llama también a anunciar ese Evangelio. Vamos ahora.